Buenas tardes, querida iglesia, bienvenidos, feliz año a cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Cómo pasaron? ¿Sí? ¿Les quedó la comida que hicieron anoche para el calentado de la tarde? ¿Sí? O para los que no, ¿qué comen acá en Argentina cuando no hay para el calentado? En Ecuador arroz con huevo. ¿Ustedes qué comen? ¿Milanesa? Sí. Puré, dice acá el José. ¿Puré? La pregunta es ¿qué comen cuando no quedó para el calentadito? Se lo comieron todo en la noche. ¿Ah? Vamos al vecino, visitamos a los hermanos, ¿no? Bueno, saben que en cada país tienen diferentes formas de festejar, ¿no es cierto?, el 31, y cada país tiene diferentes formas también de preparar la comida para ese tiempo. Pero estoy de acuerdo y no sé en que todos los países, cada persona que lo compone, cuando un nuevo año empieza, todos tienen deseo de que el año que entra sea de alguna manera distinto al que pasó, ¿o no? ¿O ustedes no tienen ningún deseo para este año 2023? ¿Sí? ¿Quiénes tienen deseos para este año 2023? ¿Alguien tiene deseos? Sí, bueno, todos tenemos deseos. Hay incluso en las postales que mandan electrónicas, dicen que en este 2023 se cumplan todos tus sueños, tus metas sean realidad, felicidades, ¿no? Y la verdad es que todos deseamos eso, deseamos que nuestras metas y nuestros sueños se cumplan. Hay muchas metas que te puedes empezar a poner en el 2023, por ejemplo está la famosa, voy a bajar de peso, ¿no es cierto? Está la otra, este año sí voy a estudiar. Este año sí voy a completar la hora silenciosa, este año me bautizo, ¿no? Este año no, me compro el auto, ¿sí? No, esa no es una meta, ¿no? Este año deseo terminar la secundaria, este año sí vamos a salir de vacaciones. Hay un montón de deseos. Pero yo no sé si en medio de todos esos deseos, nosotros tengamos el deseo de seguir a Jesús, ¿sí? Y te voy a hacer una pregunta. ¿A quién en esta sala le gustaría en este 2023 seguir a Jesús? Tienen que alzar todos la mano porque queda re mal que no la alces. Sí, quedas como re pecador. Aún cuando no quería alzarla, tenía que alzarla, ¿no? Porque dice, ¿sabes por qué? ¿Por qué no alzó la mano cuando el pastor preguntó? Sí, a estar en pecado de ese hermano. Bueno, todos deseamos seguir a Jesús. Y la verdad es que le he puesto a esta predicación el título de A mi manera. Seguime a mi manera, ¿sí? Si todos los que estamos acá queremos seguir a Jesús, bueno, Jesús hoy nos va a decir qué significa seguirle a su manera, ¿sí? Jesús quiere que le sigamos. Ahí en Mateo capítulo 28 dice que hay una comisión dada a todos aquellos que son discípulos de Jesús. Y es hacer discípulos. Esta es la meta que tenían los apóstoles y la meta de la iglesia, hacer discípulos. Dice a todas las naciones, vayan, busquen, todo lo que tengan que hacer que redunde en esta meta, hacer discípulos, hacer discípulos. Y la verdad es que Dios desea que seamos discípulos. Un discípulo es un seguidor, es un aprendiz. Y este aprendiz va a empezar a seguir a su maestro y va a empezar a escucharlo. Y un buen discípulo hace eso, escucha, se esfuerza por escuchar y se escucha por imitar o seguir las instrucciones de su maestro. Y ser un discípulo de Jesús implica eso, ¿no es cierto? Implica que nosotros estemos dispuestos a escucharle, estemos dispuestos a seguirle a donde quiera que Él vaya. Y sabes, vamos a ir a Lucas, ahí Lucas capítulo 14. Versículos 25 al 33. Vamos a leerlo así recorridamente y después vamos a ir a estudiarlo juntos en esta horita. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, ahí en el versículo 25 hay una realidad y dice que grandes multitudes iban con él. Acá es interesante porque no dice que una multitud grande estaba viajando con él. Decía que grandes multitudes iban con él. O sea, grandes grupos de personas de muchos lugares viajaban para seguir a Jesús a donde quiera que él fuera, ¿sí? Él cuando entró a una ciudad, por ejemplo, dice que había una gran multitud siguiéndole. Jesús, si tú lees los evangelios, él está siempre rodeado de multitudes. Él alimentó a las multitudes. Cuando estuvo ahí en Jericó, ¿no es cierto?, y visitó esa ciudad, ahí había multitudes. O sea, no hubo un momento en el que Jesús no haya estado rodeado de multitudes, pero acá dice que grandes multitudes, o sea, grandes grupos de personas de muchos lugares viajaban para estar con él. Y cuando tú te pones a pensar en el ministerio de Jesús, vos podrías decir, leyendo este versículo, que a Jesús le estaba yendo muy bien en su ministerio. Porque si grandes multitudes están viajando para poder seguirle, a Jesús le está yendo muy bien. Es más, nosotros podríamos decir que todas estas personas que están siguiendo a Jesús son verdaderos seguidores de Jesús. Y que si en ese momento se estableciera el reino, todas esas grandes multitudes serían parte de ese reino. Porque ellos están siguiendo a Jesús, ellos están viajando, moviéndose de un lugar a otro para estar con Él. Pero hay algo que pasa ahí en el versículo 25 y dice que volviéndose les dijo. O sea, Jesús, en medio de esa caminata, en donde había grandes multitudes siguiéndole, dice que Él hizo una pausa y dice que se volvió a ellos, ¿sí? Cuando vos vas caminando y alguien se regresa y te dice algo. ¿Y qué es lo que les va a decir Jesús y por qué se los va a decir Jesús? Todo lo que tú vas a leer en adelante tiene que ver qué significa seguirme. ¿Qué significa seguirme? Jesús era desgarradoramente sincero. Jesús era desgarradoramente amoroso. O sea, Jesús era alguien que podía ver lo más profundo de tu corazón. Ahí en el Evangelio de Juan dice que nadie necesitaba decirle nada a Jesús de lo que pasaba en una persona, porque Jesús sabía todo lo que había en esa persona, todo lo que había en el corazón, motivaciones, intenciones, deseos. Jesús lo sabía todo. Cuando Jesús miraba a estas multitudes, Jesús sabía lo que había en el corazón de todos ellos. Y Jesús va a decir estas verdades de lo que implica seguirle, porque Él quiere evitar falsas expectativas. Él quiere que aquellos que le sigan entiendan que seguirle es esto, y que no esperen nada más que esto, porque esto es lo único que van a experimentar y van a vivir. Jesús no quiere que te hagas expectativas falsas. ¿Por qué? Porque cuando alguien te promete algo o tú tienes expectativas en base a algo y después no sucede, ¿cómo te sientes? Te sientes mal, te sientes frustrado, te enoja, ¿sí? Sientes que alguien te traicionó. Y Jesús no va a traicionar a nadie. Jesús, Él va a ser súper sincero y Él quiere evitar falsas expectativas, que eviten desengaños. Lo segundo que Él quiere evitar a través de todo esto que va a enseñar es que hayan decisiones superficiales. Él quiere tener verdaderos discípulos. Discípulos que hayan entendido lo que implica seguirle y que aún sabiendo lo que implica seguirle, ellos estén dispuestos a hacerlo. Él no quiere que haya gente que después de haberle seguido, después retroceda y vuelva a su casa. No, Él no va a tener ese tipo de personas. Él antes te va a explicar, ¿me quieres seguir? Yo te quiero explicar cómo funciona y es a mi manera. Pero lo tercero que Jesús quiere enseñarnos a través de todo esto que va a decir
es evidenciar a los verdaderos discípulos de los que son falsos discípulos. Mira, todo lo que tú vas a leer acá es cómo debería lucir la vida de alguien que verdaderamente es seguidor de Jesús. Estas personas que estaban con Jesús, creían en Jesús, pero no es suficiente que creamos en Jesús, no es suficiente que tú creas en Jesús. Jesús no quiere que creas nomás. Jesús quiere que tú seas un seguidor de Él. Estas personas obviamente creían, pero ellos debían saber que están llamados a ser seguidores, discípulos. Pero también Él no quiere que ellos piensen, yo soy un seguidor de Jesús. Bueno, si sos un seguidor de Jesús, esto va a implicar seguirme. ¿Qué es lo primero que implica seguir a Jesús? O sea, si tú en este 2023 dices, yo quiero ser un discípulo de Jesús, esa yo quiero que sea mi meta, yo tengo este deseo, todos alzaron la mano, buenísimo, qué bueno que todos deseen seguir a Jesús. Ahora Jesús te va a decir, me vas a seguir no a tu manera, sino a mi manera. ¿Qué significa ser un seguidor de Jesús a su manera? Primero, amar menos. Lo primero que tienes que recordar es amar menos, ¿sí? Si tú quieres ir en este viaje con Jesús, tienes que entender que vas a amar menos. ¿A quién hay que amar menos? Bueno, ahí en el versículo 26 dice, si alguno viene a mí. Jesús acá no está poniendo un límite en cuanto a quién puede seguirle. A Jesús lo puede seguir cualquier persona de cualquier raza, de cualquier género, de cualquier estatus social. No importa. Jesús dice, si alguno viene a mí, si alguno desea ser mi seguidor, hay algo que tiene que suceder. Hay algo que tiene que suceder en tu corazón. Y dice, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Acá aparece la palabra aborrecer. O sea, lo primero, antes de seguir a Jesús, es que yo tengo que aborrecer. Y la palabra aborrecer tiene que ver con ser indiferente. Tiene que ver con alejamiento, ¿no es cierto? Pero alguien que, o algo que tú odias, ¿no es cierto? Algo que tú vas a sacar de tu vida, implacablemente. Eso es aborrecer. ¿Sí? Y cuando tú lees esta palabra aborrecer, te vendría a la mente, bueno, ¿a quién tengo que aborrecer? Y si tú lees acá, o también podría uno decir, y no odia, dice a padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas. O sea, todo lo que está mencionando tiene que ver con las relaciones más importantes de la vida. ¿Cuáles son las relaciones más importantes de tu vida? La relación que tienes con tu mamá, con tu papá, la relación que tienes con tu hermano, con tu hermana, la relación que tienes con tu esposo o tu esposa. Son relaciones muy importantes para ti. Y Jesús dice, tienes que aborrecer a esas personas. Pero surge una pregunta. ¿Jesús está llamando a odiar a papá, a mamá, a hijos, a hija, a hermano o hermana, a padre o a madre? Porque es una contradicción, ¿no? Miren, revisemos algunos versículos. Ahí en Mateo 22:39 Jesús enseña que el segundo mandamiento más grande de la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Jesús dice que amemos a nuestro prójimo y ahora dice aborrécelo. Qué extraño. Vamos a Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículo 43, 44. Dice, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero a mí me parece la palabra aborrecerás, ¿sí? Odiar, ser indiferente, ¿sí? Pero Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos,
Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces aquí Jesús está diciendo, no que aborrezcamos, sino que amemos ¿a quién? A nuestro enemigo. Pero acá dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que aborrecer. Ahora vamos a ver lo que enseñaron los discípulos de él, por ejemplo. En este caso Juan. Vamos a 1 de Juan 3:15. 1 de Juan 3:15. No Evangelio de Juan, 1 de Juan 3:15. Dice, todo aquel que aborrece, es la misma palabra que Jesús usa ahí en Lucas 14. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano, dice que es un homicida. Y dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. O sea, quien aborrece a su hermano es semejante o es igual a un asesino. Y no tiene vida eterna en él, o sea, no es alguien salvo. Miren ahí también en 1 de Juan 4:20. Dice, si de alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, otra vez, Jesús está diciendo que todos aquellos que quieren seguirle tienen que aborrecer a su padre, madre, hermano, hermana, hijo o hija, ¿sí? Tus relaciones más íntimas, más cercanas y más especiales. Jesús te dice, tienes que aborrecerlas. Pero Jesús a odiar a nuestro padre, a odiar a nuestra madre, a odiar a nuestro esposo, a nuestra esposa. Bueno, la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Y Jesús nos va a ayudar a interpretar correctamente la palabra aborrecer. ¿Qué es lo que significa aborrecer de acuerdo a los términos de Jesús? Bueno, vamos ahí a Mateo, capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 37. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, este pasaje nos ayuda a interpretar correctamente lo que significa la palabra aborrecer. ¿Y qué quiso decir Jesús con aborrecer? No significa que uno tenga que odiar y ser diferente a la familia. Sino, dice Jesús, tienes que amar a tu familia menos de lo que tienes que amarme a mí. O sea, tienes que preferirme a mí antes que a tu familia. Si tú no me prefieres a mí antes que a tu madre, a tu padre, a tus hijos, a tu esposa, bueno, no eres digno de mí. No puedes ser mi discípulo. La pregunta es, ¿por qué Jesús dice que yo tengo que amarle más a Él de lo que amo a mi familia? Porque sabes que seguir a Jesús implica seguir sus instrucciones, implica seguir sus planes, seguir sus propósitos. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces, lo que Jesús te pide, muchas veces lo que Jesús te manda a obedecer, muchas veces el que Jesús te diga, sumate a mi proyecto, sumate a mi propósito, implica que de alguna manera, cuando tú lo hagas, esto va a afectar a tu familia. Porque los intereses de tu familia muchas veces van a chocar con los intereses que tiene Jesús. Muchas veces lo que desea Jesús es contrario a los deseos de tu familia. Muchas veces los planes que tiene Jesús para tu vida van a ser contrarios a los planes que tiene tu familia o que tu familia tiene para ti. Entonces Jesús sabe que si tú prefieres a tu familia más que a Él, cuando Él te invite a ser parte de tu plan, de su plan, y ese plan vaya en contra del plan de tu familia, si tú amas más a tu familia, ¿qué plan vas a seguir? ¿Qué deseo vas a seguir? ¿Qué interés vas a seguir? Bueno, el plan, el deseo, ¿de quién? De tu familia. Lo mejor que le puede suceder, si eres una esposa, es que tu esposo sea un seguidor de Jesús. Lo mejor que te puede suceder como hijo es que tu papá sea un seguidor de Jesús. Lo mejor, padre, que te puede suceder como papá es que tu hijo sea un seguidor de Jesús. Imagínate qué pasaría
si Jesús llama a tu hijo a entregarle todo, y eso implica abandonar la carrera, ¿qué pasaría si tu hijo te ama a ti más de lo que ama a Jesús? Tu hijo, por amor a ti, no va a soltar la carrera, que implicaría, al dejar la carrera, seguir el plan de Jesús. Entonces terminaría no siguiendo a Jesús. Por eso Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, vas a tener que amarme a mí, preferirme a mí, antes que lo que prefieres a tu familia. O sea que muchas veces, cuando tú vas a escoger seguir a Jesús, obedecer a Jesús, desear lo que Jesús desea, sumarte al plan que Jesús tiene, tu familia lo va a ver como odio a ellos. Y posiblemente cuando tú sigas a Jesús, tu esposo te va a decir, tú me odias. Tu mamá te va a decir, tú me odias. O hay madres que le van a decir a sus hijos, ustedes no me aman. Yo tanto quise por ustedes, pero ustedes me han abandonado por la iglesia. Y no es la iglesia, es por Jesús. Te lo vuelvo a repetir. Preferir a Jesús por encima de tu familia implica que muchas veces tu familia va a ver como que fuera odio hacia ellos. Y eso te va a doler. Pero Jesús dice, eso es lo que implica seguirme. Mira, vamos a ver un ejemplo ahí en Deuteronomio. Mira, es tremendo. Vamos a Deuteronomio, capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 6 al 11. Dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Mira, esto es tremendo, porque aquí claramente está diciendo cuál es la voluntad de Dios con respecto a qué pasaría si alguien de tu familia, alguien íntimo tuyo, te quiere apartar de Dios, llevándote a adorar a algo que no es Dios. Te dice que no le compadezcas, sino que lo asesines. Y también todo el pueblo, aunque sea tu hijo, aunque sea tu nieto, aunque sea tu esposo o tu esposa, tú lo vas a matar. Y obviamente no es que vos agarrabas y lo matabas, había una forma, ¿no es cierto? Y tenía que ver con los líderes ahí en Israel, pero tenías que hacerlo. Bueno, hoy no estamos llamados a matar o asesinar. Pero Jesús está diciendo, si tú eres mi seguidor, tienes que buscar agradarme a mí antes que a tu familia. Amarme más a mí de lo que amas a tu familia. Preferirme más a mí de lo que amas a tu esposa, a tus hijos, a tu mamá, a tu esposo. Porque eso implica seguirle a Jesús. No importa lo que piense o diga. Si yo prefiero a mi familia antes que a Dios, antes que a Jesús, sabes que la Biblia no dice que estoy siguiendo a Jesús un poco, sino que no estoy siguiendo a Jesús en lo absoluto. Mira, vamos otra vez a Lucas. Lucas 14.
Mira, si Jesús hubiese sido un político, después de esto, nadie hubiese querido votar por él. Si Jesús hubiese sido un vendedor, nadie le hubiese comprado después de este discurso el producto que estaba vendiendo. Si Jesús hubiese sido una celebridad, después de esto que dijo, nadie más lo iba a admirar, ni a festejar, ni a seguir. Porque uno diría, bueno, ¿me estás llamando a preferirte a ti en lugar de mi familia? Sí. Si tú no haces eso, dice, no puedes ser mi discípulo, no puedes seguirme. Pero si no fuera suficiente esto, Jesús dice que hay algo más que tengo que amar menos. Y ahí en el versículo 26 dice, y aún también su propia vida. La palabra vida no tiene que ver con la vida biológica, sino que tiene que ver con el alma. El alma es el lugar donde se asientan tus deseos, tus emociones, tus sentimientos más profundos. De ahí viene todo, de tu alma. Tu alma es el yo que no se puede tocar, ¿sí? El yo que no se puede tocar, que se puede tocar es este. El yo que no se puede tocar, ¿sí? Lo que está dentro de este estuchecito, ese es tu alma. Y cuando Jesús habla de aborrecer aún la propia vida, tiene que ver con sacrificar tu yo. O sea, preferirlo a él antes que a tu yo. Y todo lo que tu yo está formado. ¿De qué está formado tu yo? Bueno, la mayor parte del tiempo el yo lo utilizamos mucho. Y no estoy hablando de palabras, sino en todo lo que hacemos. Yo pienso, yo creo, yo quiero, yo no lo siento, yo lo siento, a mí me gusta, ¿sí? Y no es que sea pecado, ¿no es cierto? Que yo utilice la palabra yo, ¿se entiende? Porque acá Jesús no está diciendo que está mal decir yo. Lo que Jesús está diciendo, si tú quieres seguirme, vas a tener que preferirme a mí antes que a ti. Antes que a ti. Tus derechos, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros sentimientos, nuestros intereses, nuestros placeres, todo esto debo de amar menos o preferir menos antes que lo que prefiero o amo a Jesús. Jesús está llamando a sacrificar nuestro yo. Hay muchas personas que decimos, el cristianismo es muy difícil. Alguien podría decir, Diego, el cristianismo es muy difícil, Diego, es muy difícil. ¿Sabes? Yo me acuerdo que un día me fui con un grupo de americanos a caminar por 3 días en la selva. 3 días había que caminar. Y a mí me encantaba, tenía que utilizar una mochila en donde llevaba 60 libras. ¿Sí? Así que yo estaba feliz con la mochila de 60 libras. Pero llegó un momento en donde esa mochila estaba muy pesada. Y ¿sabes qué? El camino se comenzó a hacer muy difícil. Y yo como que caminaba y sentía que era más pesado el camino. Y llegó un momento en donde me empezó a doler la espalda y donde me empezaron a doler las rodillas. Yo decía, ¿qué está pasando? Si antes yo pude, ¿por qué ahora es tan pesado? Y había alguien, el guía del grupo me miraba y decía, Diego, ¿te pasa algo? Digo, siento que la mochila está más pesada. Y digo, pero es la misma mochila que antes estaba llevando, pero no puedo seguir. Y en un momento él hizo parar a todos, ¿no? Dice, no, Diego está cansado, se ve que a él no le gusta esto tanto como nosotros, y después se reía, ¿no? Y llegó un momento en donde yo no podía más, o sea, no podía avanzar más. Así que me dijo, bueno, Diego, revisa tu mochila para ver si hay extra peso que yo te lo llevo. Bueno, la cosa es que empecé a sacar, viste, eran 60 libras. Empecé a sacar todo lo que había adentro. ¿Cuál encontré una piedra de este tamaño? ¿Sí? Así era la piedra. Bueno, el guía me había hecho una bromita. ¿Sí? En el tiempo del almuerzo me había puesto una piedra. Y esa piedra me impedía caminar correctamente y disfrutar el camino. Porque era un peso. Si ustedes han visto la piedra que saliera del trigo, ¿cómo la metieron? Sí, era así grandota. Tuvieron que ayudarme a sacar entre 3 personas la piedra. Y yo no estaba disfrutando el viaje desde que estaba esa piedra. ¿Sabes? Muchos de nosotros no disfrutamos la vida cristiana porque queremos vivir esta vida cristiana con el yo encima nuestro. Yo pienso, yo quiero, yo lo necesito, yo siento. Por eso se hace difícil el cristianismo.
porque has decidido vivir la vida cristiana sin renunciar a tu yo. Y Jesús te dice, si me vas a seguir, tenés que renunciar a tu yo. Esta es mi meta, esto es lo que yo veo. Jesús dice, si no me sigues y renuncias a tu yo, no puedes ser mi discípulo. No puedes ser mi discípulo. Y sabes que esta frase, no puedes ser mi discípulo, es tremenda. Porque no te está diciendo que vos puedes ser un discípulo teniendo a tu yo encima. Te dice que tener a tu yo encima te descalifica para ser un discípulo. Y las únicas personas que van a entrar al cielo son discípulos. O sea que si yo no renuncio a mi yo no voy a poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque entrar al reino de los cielos implica seguir a Jesús. Y seguir a Jesús no es seguir a Jesús a mi manera, es seguir a Jesús a su manera. Jesús, escúchame, es muy sincero. Y los evangelios y las cartas apostólicas te dicen cómo debes vivir tu vida cristiana. Te dicen, esto es lo que tienes que abrazar, o esto tienes que quitar de tu vida. Y muchos de nosotros no entendemos que seguir a Jesús implica renunciar a tu yo. Si no renuncias a tu yo, no vas a poder ser discípulo de Jesús. Y en algún momento, simplemente no es que solo no vas a disfrutar ser cristiano, no vas a estar más con Cristo. Porque el yo es muy pesado para llevarlo en esta invitación. Es muy pesado el yo. Es muy pesado el yo. Y muchos de nosotros estamos hoy a metros de ya no querer continuar. ¿Viste cuando alguien dice ya no quiero continuar? Me es tan difícil la vida. Es porque no sueltas el yo. El a mí me parece, el yo quiero, el yo siento, el yo no siento. El yo lo necesito, el yo deseo, él es mi meta, el a mí. Jesús dice, tienes que preferirme a mí antes que a tu yo. El que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. Les hago una pregunta, miren, esta pregunta respóndansela a ustedes en sus corazones. Y es bueno para que hagas un análisis ya que estamos empezando, ¿no? ¿Tú podrías decir que amas más a Jesús de lo que amas a ti y a tu familia? ¿Podrías decir yo amo más a Jesús de lo que amo a mi familia? Jesús no dice que dejes de amar a tu familia. Jesús te dice, ¿me amas más a mí que a ellos? ¿Me prefieres más a mí que a ellos? ¿Podrías decirle eso a Jesús? Si Jesús te preguntara en esta noche, ¿me amas más a mí que lo que amas a tu esposo, a tu hija, a tu nieto, a tu amigo, a tu esposo, a tu esposa? ¿Qué mandamientos te has negado a aplicar en tu vida por querer agradar a tu familia o a ti mismo? ¿Qué cosas que Jesús claramente te ha dicho, hacelo, no lo has hecho por amor a tu familia o por amor a ti mismo? Mira, puedes poner un montón de excusas, pero cuando Jesús te está llamando a hacer algo, lo que te impide no es falta de tiempo, no es falta de oportunidades, es la falta de interés que tienes en Jesús y el interés que has puesto idolátricamente en tu familia o en ti mismo. Y Jesús te dice, si no me amas más a mí, no me sigas. No vas a poder seguirme. Quédate con tu familia. Quédate con tu yo. Pero no te puedes quedar conmigo. No me sigas así. ¿Qué cosas que Dios rechaza has terminado aceptando por tu familia o por complacerte a ti mismo? ¿Qué cosas que Dios rechaza has terminado aceptando por tu familia o por complacerte a ti mismo? Muchos de nosotros le permitimos a nuestros hijos muchas cosas, a nuestra esposa, al esposo, a los nietos, muchas cosas, o a los hermanos, muchas cosas. ¿Por qué? Porque preferimos más a ellos que a Jesús, o porque nos preferimos más a nosotros que a Jesús.
¿Qué oportunidades o puertas que Dios ha abierto para que le sirvas se han cerrado porque pusiste a tu familia y a tu yo antes que a Dios? ¿Sabes? Este año es una nueva oportunidad y Dios te va a llamar. A mí me llamaba un día mucho la atención de una persona que quería ir a una obra misionera, pero quería ir con uno de sus familiares. Pero hubo un problema legal y no pudo ir con su familiar. ¿Y sabes qué? Él no fue. Y esta persona dijo, si no va este familiar, yo no voy a ir. La pregunta es, ¿a quién estaba amando más? Bueno, a su familiar y a sí mismo también. Dios hoy va a abrir oportunidades. Pero la pregunta es si cuando Dios abra la oportunidad vas a preferirlo a Él antes que a tu familia. Y vas a preferirlo a Él antes que a ti. Entonces, seguirme a mi manera, dice Jesús. Y seguirme a mi manera implica primero amar menos. Sí, a tu familia y a tu yo. Lo segundo, Jesús dice, ¿quieres seguirme? Primero, ¿qué es lo primero? Ama menos. Lo segundo, abraza el dolor. Jesús te dice lo segundo, abraza el dolor. Ahí en el versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Toma la cruz, agarra la cruz. Si en este día yo te digo, agarra la cruz, ¿qué vas a agarrar? Muchos estaban diciendo, quedó hermosa la cruz de la iglesia. Primero, no es la iglesia, es la casa de la iglesia. ¿No es cierto? Y esta cruz es un adorno. Si Jesús hubiese dicho, toma la cruz, hubiesen dicho, Jesús, qué extraño, pero qué lindo, es una cruz bonita. Porque el concepto que tenemos nosotros hoy de la cruz es totalmente distinto al concepto que en ese momento se tenía de la cruz. Escúchame, la cruz en los tiempos de Jesús era el objeto de opresión, de escarmiento, de advertencia que el Imperio Romano usaba para la gente que tenía oprimida bajo ese mismo imperio. Cuando tú, por ejemplo, hacías una revuelta y esta revuelta era contraria al imperio y era un riesgo para el imperio, o cuando tú habías hecho algo en contra de algún gobernante, algún magistrado o el César, ¿qué hacían? Bueno, te ponían en una cruz. Y la cruz no solamente implicaba que era un medio de opresión, de advertencia, sino que toda persona que estaba con una cruz, cuando vos la veías pasar, vos sabías que no solamente detrás de esa cruz había vergüenza, que detrás de esa cruz había dolor, sino que era el peor tipo de muerte. Entonces, cuando Jesús les está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, toma una cruz, Jesús les está diciendo, seguirme a mí implica abrazar el dolor. Implica abrazar el dolor. Vas a tener que sufrir. Y mucho. Pongámonos a pensar un poco en los discípulos de Jesús. ¿Cómo terminó el primero de los apóstoles? Decapitado. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado. ¿Cómo murió Pablo? Fusilado. ¿A Juan qué le pasó? Murió siendo viejo, pero estuvo encarcelado en una isla desértica llamada Patmos. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Otros creyentes a lo largo de la historia fueron quemados vivos, apedreados, violados, golpeados, ahogados, amputados, martirizados. Jesús les estaba diciendo, ¿quieren ser mis seguidores? Van a tener que experimentar mucho dolor. Y sabes que el dolor que a veces vas a experimentar por seguir a Jesús no tiene que ver con el dolor de las cosas malas que te van a suceder, sino muchas veces tiene que ver con el dolor de que hay cosas buenas que no vas a poder experimentar. Vuelvo a repetir, abrazar el dolor para seguir a Jesús no solamente tiene que ver que vas a sufrir dolor por las cosas malas que van a venirte por ser un seguidor de Jesús, sino por lo bueno que no vas a poder experimentar por causa de seguir a Jesús.
Hay muchos que por seguir a Jesús no pudieron casarse. Hay muchos que por seguir a Jesús no pudieron tener hijos. Hay otros que por seguir a Jesús no pudieron ver crecer a sus hijos, a sus nietos. No pudieron enterrar a sus padres. Hay muchos que por seguir a Jesús tuvieron que ver sus empresas caer, destruirse. Hay muchos que por seguir a Jesús tuvieron que enfermarse. Hay muchos que por seguir a Jesús tuvieron que enfrentar violaciones, menosprecios. Todo esto es muy doloroso. Jesús dice, bueno, ¿eso implica seguirme a mí? En 1 Timoteo dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. Todos los que quieren tener una vida que se amolde a la vida de Dios van a padecer, les va a doler. En este 2023, Jesús dice, ¿quieres seguirme? Me vas a seguir en mis términos. ¿Y cuáles son los términos? Los términos son abrazar el dolor. Si tú sigues a Jesús en este 2023, va a venir dolor a tu vida. Por las cosas malas que te van a venir y por las cosas buenas que no vas a poder experimentar. Yo me acuerdo un día que estaba hablando con mi suegra. Ella todos los días cuando le digo, Soñita, ¿le gustaría agradecer por los alimentos? Ella da gracias por poder estar con sus nietas, ¿no? Y yo me acuerdo que un día la Soñita lloraba, me acuerdo por teléfono, y yo le digo, Soñita, solo recuerde que la razón por la cual usted no está con sus nietas no es el pecado, sino Jesús. Recuerde que la razón por la que mis hijas no pueden disfrutar de usted no es por el pecado, es porque nosotros estamos siguiendo a Jesús. ¿Qué pasaría si Jesús te dice, ¿quieres seguirme? Y del otro lado, Jesús te dice, si me sigues vas a tener una cicatriz en donde más te duele? ¿Qué pasa si seguirme implica abandonar a tu papá? ¿Qué pasa si seguirme implica no pasar tiempo con tu familia como te gustaría? ¿Qué pasa si seguirme implica cansarte? ¿Qué pasa si seguirme implica dejar tu trabajo? ¿Qué pasa si seguirme implica mudarte de casa? ¿Qué pasa si seguirme implica que en algún momento tu marido te abandone? Porque hay muchas mujeres y hombres que por ser creyentes y abrazar la luz, sus esposos y sus esposas no soportaron y dijeron, no soporto vivir con un cristiano, y se fueron. ¿Qué pasa si seguir a Jesús implica que tu esposo te diga, no quiero seguirte más y estar contigo, porque yo no quiero que sigas a Jesús? Jesús te preguntaría en esta noche, ¿deseas seguirme? Jesús dice, si no quieres esto, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué dolores estás experimentando por ser un discípulo de Cristo? O sea, imagínate esto. Si la vida cristiana, si ser un seguidor de Jesús implica llevar una cicatriz por ser un seguidor de Jesús, dime en esta noche, ¿cuál es tu cicatriz? ¿Qué dolor has experimentado por Él? No por las malas decisiones que hemos tomado, sino por Él. ¿Qué herida hay en tu vida por causa de Él? ¿Qué dolores estás buscando evitar y te llevan a ser un creyente, pero no un discípulo de Jesús? ¿Sabes? A mí me encantaría ser de la multitud. ¿A quién le gustaría ser de la multitud? ¿Ah? Yo quiero ser de la multitud. ¿Sabes por qué? Porque me conviene. Porque si soy de la multitud, digo que soy creyente de Jesús, pero mi familia primero, mi vida primero, y el dolor no. El dolor se lo dejo al pastor, al misionero. Pero ¿sabes qué? Me encanta porque Jesús dice que el dolor no es para el pastor. El dolor no es para el misionero. El dolor, Jesús te dice, si tú me sigues, tienes que tomar una cruz. El dolor también es para ti. Pero muchos de nosotros
queremos evitar el dolor. Cuando tú abres un regalo, vos no esperas que el regalo te venga algo que te va a doler, ¿no es cierto? Te duele cuando, no sé, abres el regalo y no sé, y tu tío te regaló vitaminas. Sí, duele. Duele porque ¿qué hace con vitaminas? Sí, son buenas para el cuerpo. Sí. ¿Qué pasa cuando Jesús te dice, bueno, me querés seguir, yo te amo, vas a tener que perder esto? ¿Me vas a seguir? Y muchos ya saben. Mira, yo estoy seguro que muchos de los que estamos acá sabemos lo que implica seguir a Jesús, pero no queremos. Pero yo te quiero llamar la atención a esto. Escucha, la fe sin obras es muerta. Si tú dices que eres discípulo de Jesús y evitas el dolor que Jesús te llama a experimentar porque has decidido seguirle, tendrías que preguntarte y evaluar si hay salvación en tu vida. Porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. ¿Qué dolor estás evitando y que Jesús te está llamando a abrazar por causa de Él? ¿Qué es lo que más temes que te pase por ser creyente o por ser discípulo? ¿Qué es lo que más temes? ¿Piensas que seguir a Cristo te asegura una vida cómoda o predecible? Jesús dijo, en este mundo hallaréis aflicción. Jesús, escúchame, Jesús jamás dijo que seguirle a Él implica que males no van a venir. Jesús dijo, en el mundo hallaréis aflicción. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Jesús era desgarradoramente sincero. Y Jesús no va a hacer que tu 2023 sea más cómodo. Jesús quiere que seas un discípulo. Y si vos querés seguirle, Jesús te dice, toma tu cruz. O sea, abraza el dolor. Seguirme a mí te va a costar, te va a doler. Vas a perder, vas a llenarte de presión. Van a haber pruebas. ¿Querés? Jesús le dijo todo esto a las multitudes. Y Jesús va a utilizar dos historias para después concluir. Mira, en el versículo 28, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Si una persona quiere construir una torre, ¿qué tiene que hacer primero? O de manera lógica. Bueno, tiene acá, dice Jesús, que primero sentarse, tiene que hacer una pausa, tomarse el tiempo, ¿para qué cosa? Calcular, a ver si tiene lo que necesita para poder edificarla. Y después de que entiende que tiene, dice, está bien, la voy a construir. Porque quedaría mal que él diga al barrio entero, voy a construir una casa, y después no termina haciendo nada y la gente empieza a burlarse diciendo, ¿no eras tú el que iba a construir la casa? ¿No eras tú el que iba a terminar esa torre? Y dice, y empiecen a burlarse de él. Ahí está la primera imagen que Jesús pone. O sea, una persona que quiere construir, para construir una torre primero se siente y calcula, y después toma la decisión de si la va a construir o no. Pero la segunda imagen tiene que ver un rey que va a combatir. La primera tiene que ver con construir, la segunda con combatir. Mira, dice en el versículo 31, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero? Otra vez dice, no se sienta primero, igual que el que iba a construir. Primero te sentás, y lo segundo, y considera, que es también calcular. ¿Qué es lo que considera? Si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Un rey, ustedes saben que ahí en el Antiguo Testamento hay varias historias de guerras, sobre todo en Primera y Segunda de Reyes. ¿Qué hacía un rey cuando tenía que enfrentarse a una guerra? Por territorio o por intereses del gobierno. Bueno, tenía que ver cuánta gente venía a hacerle la guerra. Y él tenía que fijarse cuánta gente tenía en el gobierno, o en su imperio, o en su reino, para saber si podía hacerle la guerra. Vamos a suponer que yo era un rey y José Ábalos era otro rey. Y el José Ábalos me venía a hacer la guerra a mí. Entonces, ¿cómo sabía yo
¿qué decisión tenía que tomar con respecto a este enfrentamiento? Bueno, si yo tengo 100 soldados y José tiene 10.000, ¿qué tendría que hacer? ¿La guerra o la paz? La paz. ¿Por qué? Porque no me conviene. Terminaría perdiéndolo todo. Entonces yo tendría, antes de empezar a combatir con el José, yo tengo que sentarme y calcular, considerar si tengo lo que se necesita para que después yo tome la decisión de hacer la guerra o hacer la paz. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decir a las multitudes? ¿Saben? Así como una persona para construir necesita saber, calcular y considerar, de la misma manera, antes de que tú digas que quieres ser un seguidor mío, hace una pausa y calcula el costo que implica seguirme a mí. Eso es lo que Jesús está diciendo con estas dos imágenes. O sea que en esta noche Jesús te está diciendo, antes de que, ¿viste cuando alguien te dice, ya ha pasado mucho, nosotros somos a veces muy de no pensar cuando tomamos decisiones? ¿A quién le ha pasado? ¿Ah? Que te dicen, ¿puedo ir a comer a tu casa? Sí, dale, el jueves. Sí, vos no hablaste con tu esposa, ¿no es cierto? Eso es terrible, hermano. Sí, cuando tú haces eso no le consultaste a tu esposa, pero no porque tu esposa esté en contra, ella siempre quiere recibir, sino porque no le avisaste y había una preparación y tu esposa después te dice, Diego, pero esa noche teníamos un discipulado, a mí nunca me pasó, es un ejemplo. ¿Sí? Entonces yo he aprendido a decir, antes de tomar una decisión, me voy a sentar con mi esposa o voy a pensar si tengo para poder hacer esa invitación. Y si no tengo, no la hago. Jesús te dice, si no aborreces tu vida, si no amas menos a tu familia, si no estás dispuesto a abrazar el dolor, no decidas seguirme a mí, porque no podés seguirme sin esto. ¿Querés? Y por eso cierra el versículo, mira, diciendo, así pues, por lo tanto, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Acá Jesús va a cerrar lo que ha estado diciéndole a estas multitudes. Seguirme a mí implica abandonar todo lo que posees. Es abrir la mano, soltar, para no volverlo a tomar. Eso es, el que no renuncia, el que no abre la mano y suelta para no volverlo a tomar, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que se debe abandonar? Porque dice abandonar todo lo que posee. Pero, ¿sabes? Jesús no está hablando solamente acá de bienes materiales. Jesús está hablando de que seguirle a Él implica estar dispuesto a soltar aquello que tú valoras, aquello que tú consideras como importante. Y hay una ilustración en la Biblia que nos ayuda a entender esto. Y tiene que ver con el joven rico, que en la hora silenciosa lo estuvimos haciendo, ¿no? Miren, ahí en Lucas 18, en el versículo 23 y 24, Jesús le va a hacer la invitación a este joven que tenía poder y tenía muchas riquezas. En el versículo 23 dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. Desde el 22 leamos. En el versículo 22 dice, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Jesús le estaba haciendo una invitación. Sígueme. Pero ¿qué le dice antes de ese sígueme? Versículo 22. Vende todo lo que tienes. No le dice una parte. Todo lo que tienes. Hasta ahí estaría buenísimo, ¿no? Vende todo lo que tienes. O sea, lo vendo todo, me lo guardo y sigo a Jesús. No dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y ahí, cuando hayas terminado esto, ven y sígueme. Y a veces es como extraño porque uno dice, Diego, ¿será que los ricos no pueden entrar al cielo? Y los pobres sí, porque yo soy re pobre. ¿Sí? Bueno, Jesús nos está diciendo acá que uno no puede ser discípulo si es rico. Debe ser una mala interpretación. Y esa no es la idea.
El problema no es que este joven haya sido rico o haya tenido mucho dinero. No tiene que ver con las posesiones de esas riquezas, sino porque esas riquezas lo poseían a él. O sea, tenían su corazón. Mira, la riqueza en este hombre era lo que consumía su tiempo, sus fuerzas, su energía, su tiempo, porque él valoraba mucho las riquezas. Y cuando Jesús ve tu corazón, Él ve lo que tú valoras más. Él sabe lo que tú valoras más. Jesús sabe lo que tú valoras más. Y Jesús sabía lo que valoraba este joven. Y obviamente si Jesús le dice, ven y sígueme, eso implica soltar lo que uno valora más. ¿Y qué era lo que valoraba más el joven rico? La riqueza. Y Jesús le dice, suelta lo que valoras más. Y cuando el joven rico escuchó esto, ¿qué pasó con el joven rico? Se puso muy triste porque tenía muchas riquezas. Pregunta, ¿el joven rico siguió a Jesús? No. ¿El joven rico se sumó al grupo de Jesús? No. ¿Por qué? ¿Por qué no se sumó? Porque él valoraba más la riqueza que lo que era Jesús. Y por eso él no le siguió. Pero esto no solamente le pasa al joven rico, sino a cada uno de nosotros. Todos los que estamos acá valoramos algo en la vida. Valoramos cosas buenas y malas. Y eso que valoras mucho es lo que determina tus decisiones, es lo que determina tus pensamientos, tus fuerzas, tu energía. Jesús lo sabe. Y Jesús te dice, si quieres seguirme, tienes que soltar, abrir tu mano, lo que tú valoras más en tu vida. Póngame en ejemplos, o ayúdenme con ejemplos de lo que las personas valoramos. ¿Sí? Y por ahí sea lo que gobierna nuestras vidas y Jesús nos está llamando a soltar. ¿Trabajo? ¿Dinero? ¿Ah? Tiempo quizás no. ¿Sí? Nuestro tiempo se consume en lo que valoramos, sí. ¿Qué cosas? ¿Novio? ¿Novia? ¿Qué más? ¿Una carrera? ¿Hijos? Pensamientos. Las cosas se hacen a esta forma. Para mí esto es bueno. Jesús te dice, renuncia a ese pensamiento que tú valoras. Sácalo de tu vida. Porque las cosas que a veces valoramos no tienen que ver con cosas que se pueden tocar, sino con ideas falsas, pero que nos aferramos. ¿Qué otra cosa son cosas que valoramos? Pecados. Hay gente que sabe que está pecando contra Dios, pero el pecado ¿qué produce? Placer. Y como produce placer, uno no quiere soltarlo. Y Jesús te dice, soltar lo que valorás. Porque si no lo soltás, no puedes ser mi discípulo. ¿Sabes? Es interesante lo que leemos en esta historia. Pero uno diría, bueno, pero eso le pasó al joven rico. Pero acá Jesús está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí y no renuncia a lo que valora, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes? Hoy es tan triste, que muchos de nosotros no queremos hacer algo para Jesús. ¿Por qué? Porque valoramos algo más de lo que valoramos a Jesús. Y Jesús dice, bueno, si me querés seguir, tenés que soltar lo que tú tanto valoras. La pregunta es si tú vas a hacerlo, si yo quiero hacerlo. ¿Qué es aquello que posees, que valoras y consume tus fuerzas? ¿Qué es lo que valoras? Dime, ¿qué valoras? ¿Qué es lo que valoras? Hazte esa pregunta. ¿Qué valoras mucho en tu vida? Por ahí la belleza.
Hoy los jóvenes buscan la belleza, ¿no es cierto? Jesús dice, ¿qué pasa si seguirme implica perder esa belleza? O hay muchos valoran la salud. No, ¿cómo voy a ir en la lluvia? Si yo ya estoy así con mi salud. Hay muchos que valoran la salud. Hay muchos que no hacen un montón de cosas que deberían de hacer por Jesús, por su salud. Amor a su salud, valoran su salud. Otros valoran sus negocios. Otros valoran su carrera. Otros están valorando el pecado, valoran a su familia. Yo no sé qué sea lo que tú valores. Y Jesús no está diciendo que no lo valores, sino que eso que valoras, no lo valores más que a Él. Ese es el problema, que valoramos más eso que a Jesús. ¿Crees que puedes seguir a Jesús sin renunciar a esto que posees y valoras? Vas a imaginar que vos no deseas soltar eso que valoras. Te hago una pregunta, bíblicamente, ¿podrías ser un seguidor de Jesús? No. Jesús dice, si no lo soltás, no podés ser mi discípulo. ¿Qué sentimientos o emociones se manifiestan cuando alguien habla de abandonar esto que posees y te impide ser un discípulo de Jesús? ¿Qué pasa cuando alguien justo, viste cuando le tocas a alguien justo en la herida y le dices, tienes que abandonar esto? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Tristeza, enojo, frustración? Eso es una buena forma de ver qué valoramos. ¿Sí? ¿Qué cosas has perdido por no abandonar lo que posees y Dios te ha invitado a abandonar? ¿Sabes? El joven rico solamente vio lo que iba a perder, pero nunca echó de ver lo que iba a ganar. Muchos de nosotros solo vemos lo que perdemos cuando Jesús nos dice ven, pero no echamos de ver todo lo que ganamos. Y hay muchos de nosotros que nos vamos a quedar como parte de la multitud. ¿Crees en Jesús? Pero tu familia primero, tu yo primero y lo que valoras primero. Y déjame decirte que si tú te quedas en la multitud, solo sos un creyente más, pero no eres un discípulo. Y la iglesia está compuesta de discípulos, no solo de creyentes, porque Santiago dice que los demonios también creen. Esa multitud que hoy estaba siguiéndole, después sería la multitud que iba a decir, crucifícale, crucifícale. ¿Qué cosas has perdido por no abandonar lo que posees? Dios te ha invitado a abandonar. Cuando yo estaba en primer curso, tenía 13 años, había un profesor de música, no me gustaban las clases de música porque me costaba tocar la flauta, ¿sí? Y un día él dice, chicos, les voy a abrir mi corazón. Dice, ¿saben cuál es el deseo más grande de mi vida? Nosotros le decíamos el profesor Margarito. Y Margarito se puso a llorar, ¿viste? Y nosotros estábamos como jóvenes, ¿no? Sentíamos vergüenza que Margarito esté llorando. Y Margarito decía, mi sueño más grande, y aún sigue siendo mi sueño, es haber entrado a la fuerza militar ecuatoriana. Él quería ser un militar. Pero dice, cuando me revisaron, me dijeron que estaba todo bien, pero tenía el pie plano. Y me negaron. Me dijeron, esto te descalifica. Tú no puedes ser parte. Y el profe Margarito decía con lágrimas, ¿cómo hubiese gustado haber servido a mi patria siendo un militar? Pero quedé descalificado por tener el pie plano. Él no podía cambiar esa realidad. Pero a nosotros nos puede estar pasando como Margarito. Querés seguir a Jesús, pero Jesús te sigue diciendo no porque Jesús no quiera, sino porque tú deseas seguir a Jesús a tu manera. Y Jesús dice, a mi manera o no entras, a mi manera o no seguís. ¿Sabes? Margarito no podía cambiar su condición física. Pero sabes, tú puedes tomar una decisión en el 2023 y seguir a Jesús de una manera distinta. No a tu manera, sino a su manera. Y si vas a ser un seguidor a su manera, va a implicar amar menos a tu familia, ¿sí? A tu esposa, a tus hijos,
a tus nietos, a tu hermano, a tu hermana, a tus amigos. Vas a tener que amarlos menos si quieres ser un buen seguidor. Vas a tener que amar menos tu propia vida. Vas a tener que abrazar el dolor. Y vas a tener que abandonar lo que posees y valoras. Si no lo haces, Jesús te lo dice, no el pastor del Parque Leluar, no puedes ser mi discípulo. No puedes ser mi discípulo. Estás descalificado para hacerlo. Y si no sos discípulo, no creas que vas a poder ser luz en la oscuridad. Si no sos discípulo, no creas que vas a poder disfrutar de la vida cristiana. Porque los que están cerca de Jesús y a los que Jesús les cuenta sus secretos y los que experimentan y ven el poder de Dios, no son seguidores, son sus discípulos. En este 2023, ¿querés ser de la multitud? Es fácil. Seguí así como estás. Ama más a tu familia, ama más tu vida y abrázate de lo que posees y valoras. Pero eres un creyente más. Pero yo quiero ser discípulo. ¿Tú quieres serlo? Ama menos. Abraza el dolor. Abandona lo que posees. Que Jesús está hoy acá y Él quiere que le sigas. La pregunta es si tú quieres hacerlo, no a tu manera, sino a su manera. Amén. Hay una canción que se llama Pon tu mirada en Jesús. Y la vamos a cantar. Ahí vamos preparándola, ¿sí? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y que el Señor nos dé la gracia para en este 2023 seguirle, pero seguirle a su manera. Amado buen Dios y Padre, cuántas gracias te damos por tu maravillosa palabra y porque nos has animado y desafiado hoy no a ser creyentes, Señor. Muchos creían en Jesús, muchos hoy creen en Jesús, sino a ser discípulos de Jesús, pero no hacerlo a nuestra manera, sino a su manera. Señor, ha sido muy difícil estudiar esta verdad y aún presentarla a la iglesia, pero ese es el Evangelio. El Evangelio es esa verdad que transforma nuestros corazones y nos lleva a este deseo de ser discípulos. Señor, y hoy nos has llamado a entender que seguir a Jesús implica amar menos a papá, a mamá, a hijos, a hijas, hermanos, hermanas, amistades, Señor, a preferirte a ti que a ellos, a preferir tus intereses que sus intereses, a preferir tus planes y tus proyectos por encima de los proyectos y propósitos de nuestra familia. Señor, también nos has llamado a amar menos nuestra propia vida. Tu palabra dice, el que guarda su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Señor, y hoy nos has enseñado que debemos amar menos nuestro yo. Señor, nos has animado a ver que ser un discípulo implica abrazar el dolor, a tomar la cruz, a estar dispuestos a experimentar dolores por lo malo que vendrá por ser tu discípulo, pero también lo bueno que no podremos experimentar por ser tus discípulos. Nos has llamado
antes de tomar una decisión, a calcular lo que cuesta seguirte y entender que abandonar lo que valoramos es el requisito para ser parte de Dios, de aquellos que siguen a Jesús como discípulos. Danos de tu gracia, Dios, para poner nuestra mirada en Cristo, para poner nuestra mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Señor, tú eres digno de todo lo que abandonamos y soportamos por ti. Gracias por ser nuestro Dios y gracias por habernos desafiado hoy a hacerlo a tu manera, a seguirte a tu manera, a ser discípulos a tu manera. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén.